Proverbio del día. Busquemos la sabiduría. Comentario al Proverbio 7 de bendición. El objeto de este capítulo, como el de otros anteriores, es prevenir a los jóvenes contra las concupiscencias de la carne. Salomón pudo tener en cuenta las fatales consecuencias del pecado de su padre, así como lo que quizá había experimentado en sí mismo y en otros. 1. Exhortación general a poner la palabra de Dios por nuestro guía y gobernante y como soberano antídoto contra este pecado. Versículos 1 al 5. 2. Exposición particular de los grandes peligros que entraña. Versículos 6 al 23. 3. Seria advertencia a prestar diligente atención a los consejos sobre esta materia. Versículos 24 al 27. Versículos 1 al 5. Estos versículos son una introducción a la advertencia contra los deseos desordenados de la carne, algo parecido a lo dicho en 6:20. Habla en nombre de Dios, o mejor, como quien ha asimilado y puesto en práctica lo que Dios dice, llegando así a ser portavoz de Dios. Mis razones, mis mandamientos, mi ley. Las líneas o pupilas de los ojos, versículo 2, son la parte más delicada del cuerpo y por eso les ha puesto Dios los párpados como defensa. Compárese con Salmos 17:8 y Zacarías 2:8. Atar una cuerda a los dedos, versículo 3, era una costumbre para ayudar a recordar alguna cosa. Escribir algo en la tablilla del corazón, 3b, es recordado con afecto, como quedan escritos en el corazón los nombres de las personas a las que amamos. Si nos familiarizamos, versículo 4, con la sabiduría y la inteligencia, estaremos a salvo de los peligros que presenta el familiarizarse con una mala mujer, versículo 5. Versículos 6 al 23. Para corroborar la advertencia que ha dado contra el pecado de la impureza, Salomón narra el caso de un joven arruinado por la seducción de una mala mujer. Los actuales medios de comunicación presentan este caso como a propósito para una buena novela o película, pero la palabra de Dios lo presenta como un caso digno de la mayor lástima. Salomón era un magistrado y como tal inspeccionaba la conducta de sus súbditos, pero aquí escribe como profeta en el oficio de centinela a fin de avisar a todos acerca de las maquinaciones de Satanás. 1. La persona tentada fue un joven, versículo 7. Las pasiones carnales son llamadas pasiones juveniles, 2 de Timoteo 2:22. Por eso los jóvenes deben redoblar sus resoluciones contra este pecado. Era un joven falto de entendimiento, sin norma, sin brújula, sin rumbo. El texto, versículo 8 y 9, da a entender que el joven caminaba intencionadamente en dirección a la casa de la mujer. Iba camino de la casa de ella, versículo 8b, en la negrura de la noche y en la oscuridad, versículo 9b. En lugar de devolverse a su casa, al hacerse de noche, se expone a sí mismo a la tentación. Sin duda, era un holgazán, compárese con Ezequiel 16:49. Y en contra del aviso de 5:8, fue a pasar junto a la esquina de la calle donde ella vivía, versículo 8. 2. La persona tentadora no era una prostituta vulgar, sino una mujer casada, versículo 19, de la que no podía esperarse tal conducta. Se aprovecha de la ausencia de su marido para ponerse atavío de ramera, versículo 10b, y echar mano de todas las malas artes de seducción. Era bullanguera, versículo 11. Esto es alborotadora y falta de la seriedad y compostura de toda buena mujer y rebelde, refractaria al yugo, indómita. El vocablo usado es el mismo de Oseas 4:16. Sus pies no pueden parar en casa. Versículo 11b. Nos hace pensar en 1 de Timoteo 5:13, aunque el caso de esta adúltera es mucho más grave, pues acecha por todas las esquinas
busca la presa. La virtud es una penitencia para las que tienen por prisión el hogar. 3. El encuentro con el joven, versículo 13. Quizá le conocía ya, o por su porte y figura pensó que era presa codiciable. Nótese con qué desvergüenza le agarró y besó contra las reglas de la modestia en tiempos en que las caricias al sexo opuesto en la vía pública eran tenidas por inmorales. No solo le invita a su casa, sino también a su cama, versículos 16 al 18. Para mejor casarlo, véase qué buena carne pone en el anzuelo. Ha ofrecido sacrificios de paz, cuya carne había de ser comida por el oferente, Levítico 7:15. Y teniendo así gran provisión de carne en casa, pensó que era excelente ocasión para compartirla con un invitado. Esa es la fuerza del por tanto, con que comienza el versículo 15, con este banquete sacrificial. A. El joven podía dar por bien empleado el dinero que diese a la mujer por sus favores. B. Podía tener tranquila la conciencia, pues ella era una persona religiosa que había pagado sus votos a Yahvé, versículo 14. Es una pena que tal alarde de piedad venga a ser una cubierta para la iniquidad. Los que la hubiesen visto en el templo no se figurarían que esa mujer fuese de tal tamaño. También los fariseos hacían largas oraciones para mejor poder así continuar con su codicia y sus malignos planes. La mayor porción de la carne de los sacrificios de paz era entregada a quienes habían presentado el sacrificio, para que la comieran con sus amigos, Levítico 7:15. C. Hace como que le tiene mayor afecto que a ningún otro hombre y por eso ha salido a encontrarle precisamente a él, versículo 15. Se sentarán a comer y beber para dar después rienda suelta a su lujuria. La cama estaba bien preparada y perfumada, versículos 16 y 17. Llama a amores a lo que no es más que pasión carnal. Así se mancha con la tanta frecuencia el nombre con que se define al mismo Dios. Primera de Juan 4:8 y versículo 16. El verdadero amor viene del cielo. Primera de Juan 3:1. D. Al joven le puede quedar aún temor al marido, pero ella se lo acalla prontamente. Versículos 19 y 20. No tengas miedo, mi marido no está en casa. ¿Y qué pasará si vuelve inesperadamente?, pudo preguntar el joven. Oh no, responde ella. Se ha ido a un largo viaje y no puede regresar de súbito. Ha señalado el día de su vuelta. Hasta la luna llena no volverá a casa y nunca cambia las fechas de sus idas y venidas. Además, se llevó la bolsa del dinero. Ya fuese para comprar o para jolgorio, no volverá hasta que lo haya gastado. Parece insinuar que es un mal marido y por tanto bien se merece que ella no le guarde fidelidad. Esta excusa nunca es válida. 4. Prometiendo al joven toda clase de placeres y asegurándole la impunidad, lo rindió. Versículo 21. Como a una plaza fuerte, mal guarnecida. Por lo que se ve, el joven, aunque insensato, no era malintencionado, de lo contrario, no habría tenido ella necesidad de emplear tanta salamería. Pero sus corrupciones prevalecieron contra sus convicciones. En lugar de hacerse el sordo a los cantos de sirena, se rindió. Con qué compasión describe Salomón el caso de este joven, rendido por las malas artes de esta mala mujer. Va desarmado, no lleva coraza ni sabe lo que le espera, hasta que la saeta le traspasa el corazón. Versículo 23. Alegre y confiado se ha entregado al adulterio como va el buey al degolladero. Versículo 22. Versículos 24 al 27. Aquí tenemos la aplicación de la historia anterior. Ahora pues, hijos, oídme. Versículo 24. A mí, no a esas seductoras. Dad oídos a un buen maestro que os quiere como un padre, no a una mala mujer que solo desea vuestro cuerpo y vuestro dinero. Yo soy un buen amigo, ella es una perversa enemiga.
No solo has de apartar los pies de su calle y de su casa, sino sobre todo no se aparte tu corazón hacia su camino. Versículo 25. Si la razón, la conciencia y el temor de Dios gobiernan en el corazón, fácil resultará controlar los impulsos del apetito sensual. Miles y miles han caído a causa de este pecado. No solo los jóvenes, débiles y necios, como el mencionado en la historia anterior, sino que aún los más robustos han sido muertos por ella. Versículo 26. Aprendan todos la lección.